Buenas chicos, vamos a ponernos con el estudio del título primero de la Constitución. Ya sabéis que este título primero es bastante largo, además muy importante, muy preguntable en oposición, así que lo que vamos a hacer es dividirlo en tres partes. Vamos a ver hoy el capítulo primero y luego vamos a ver capítulo segundo y capítulo tercero. Y vamos a dejar para el final, para un tercer vídeo, el capítulo cuarto y el capítulo quinto, ¿vale? Bueno, pues fijaros, hay una cosa que os decía en esta primera clase de Constitución, que es la estructura del título primero. La estructura del título primero es importantísimo, es un título, dentro de ese título tenemos un artículo introductorio, que es este artículo 10, y luego tenemos 5 capítulos, ¿vale? El segundo de los capítulos, que puede ser el más importante de todos, en ese segundo capítulo se divide en 2 secciones. Entonces, fijaros que aquí, por ejemplo, las rúbricas no son nada fáciles. Aquí os está hablando título de los derechos y deberes fundamentales, ¿vale? Como os digo, antes de entrar en los capítulos en sí, lo que tenéis es un artículo introductorio. Este artículo introductorio empieza artículo 10, ¿vale? Bueno, en el artículo 10 ya lo habíamos visto en la clase anterior. Os está hablando de la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son, fijaros, fundamentos del orden político y de la paz social, ¿vale? Pues esos son los fundamentos del orden político y de la paz social. Recordad las 4 columnitas que veíamos en la clase anterior. Bueno, y lo único que os dice este artículo 10 es que si en algún momento tenemos alguna duda sobre la interpretación de estos derechos y deberes, pues nos vamos a ir a la Declaración Universal de Derechos Humanos y también a tratados y acuerdos internacionales que pueda haber firmado España. Bueno, si entramos con el capítulo primero. El capítulo primero es un poco sui generis. Nos está hablando de los españoles y los extranjeros. Fijaros, artículo 11. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ojo, señalo ahí, no os está hablando de ley orgánica. Os dice la Constitución que la ley sobre nacionalidad puede ser una ley simple y de hecho en la vida real es así. Es una ley simple, no le da categoría de ley orgánica. Esto se debe a que las leyes sobre nacionalidad cambian muchísimo. Entonces, si hiciéramos una normativa orgánica, sería difícil poderlo modificar. El 11.2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Bueno, pues esto es importante. Lo primero que tenemos que ver es quién es español de origen, ¿vale? Y quién tiene una nacionalidad derivada. Nacionalidad de origen o originaria o una nacionalidad derivada. Cuidado, no es lo que conocemos comúnmente de es español de origen el que nace en España, no. Eso en España la nacionalidad no funciona así. Es español de origen aquel cuyo padre y o madre es español, independientemente de donde haya nacido. Quiero decir, si nace un niño, sus padres son alemanes, aunque nazca en España, porque da la casualidad de que sus padres estaban de vacaciones aquí, eso no convierte a ese niño en español, ¿vale? Y lo mismo ocurre al contrario. Imaginaros unos padres españoles que estén trabajando en Alemania, tienen un hijo, el hijo nunca ha pisado España, pero es español de origen, porque su padre y o madre, en este caso los dos, son españoles, ¿vale? Entonces, lo que os dice aquí es que a un español de origen no se le puede privar su nacionalidad, ¿vale? Bueno, lo que está diciendo es que un juez no te puede poner como sanción quitarte la nacionalidad si eres español de origen, ¿vale? Esa sanción sí que existe en el ámbito de la nacionalidad derivada. La nacionalidad derivada es aquella que se puede adquirir por diferentes causas, pues por ejemplo por matrimonio o por años de residencia o por carta de naturaleza, que eso es cuando el Consejo de Ministros le da a alguien por cualquier cosa especial. Ocurre por ejemplo con artistas, con deportistas y demás, le da esa nacionalidad española. Bueno, pues ellos sí que un juez les puede poner como sanción quitarles la nacionalidad. En cambio, si tú eres español de origen, no te pueden privar de la misma. Cuidado, ¿eh? No te pueden privar, pero si eres español de origen, sí que puedes renunciar a ella. Es decir, la puedes perder. Tú mismo puedes renunciar a ella. Lo que no pueden hacer es quitártela. Eso nunca, ¿vale? El 11.3, el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad, es decir, en España existe esa figura de la doble nacionalidad, se puede ser español y otra cosa, español y alemán, español y estadounidense, español y venezolano. Y dice, podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan, en el caso por ejemplo de la Unión Europea, una particular vinculación con España, ¿vale? Bueno, pues ahí veis
La historia nos dice que con estos países iberoamericanos tenemos bastantes lazos, entonces con estos países se pueden concertar. Y aquí aparece un concepto que se repite mucho en este capítulo. En este caso, no es exigible que el derecho sea recíproco. Es decir, España puede garantizar a los españoles que un español pueda ser español y venezolano, ¿vale? O español y colombiano, español y mexicano, sin necesidad de que México, Colombia o Venezuela acepten la doble nacionalidad, ¿vale? Entonces, aquí en España podemos reconocer esa doble nacionalidad independientemente de que en el otro país se reconozca o no doble nacionalidad a los españoles. ¿Lo veis? En estos mismos países con los que se han firmado esos tratados de doble nacionalidad, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder la nacionalidad de origen. Por lo tanto, en España sí que se puede tener una doble nacionalidad. No es así en todos los países. Entonces, bueno, lo que dice aquí es que independientemente de lo que ocurra en otros países, en España esa doble nacionalidad sí que puede existir. Seguimos avanzando. El artículo 12 no tiene más. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Esa fue la edad que se decidió y se queda ahí con esos 18 años, ¿vale? Se barajaban 16, se barajaban 21, al final se llegó a un consenso y se dejó en 18 años. El artículo 13. El artículo 13 sí que es muy importante y muy preguntable, porque entre otras cosas el artículo 13 contiene lo que es la primera reforma constitucional. Bueno, dice: los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Aquí también nos habla solo de una ley, que es la ley sobre derechos y deberes de los extranjeros en España. Bueno, la Constitución dice que con que sea simple a la Constitución le sobra. En la vida real es una ley orgánica, ¿vale? Se le dio esa característica de ley orgánica, pero que sepáis que en la Constitución no necesariamente le da ese rango. Por lo tanto, si os preguntan, según la Constitución, ¿cómo se regula la ley sobre derechos y deberes de los extranjeros? Según la Constitución, solo como una ley simple. Ahora, si no hacen alusión a la Constitución y os preguntan según la vida real le da ese carácter de ley orgánica. Esto es importante, por ejemplo, para los compañeros de policía, de guardia civil, que sí que estudian esos derechos y deberes de los extranjeros, que sí que tienen esos temas de extranjería. Seguimos con el artículo 13. Justo el artículo 13.2 es esa reforma constitucional. Mirad, solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, aquí sí que habla de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Bueno, ya hablamos el otro día de lo que era la reforma constitucional, de las fechas de la reforma constitucional, lo tenéis en la primera parte de la Constitución. Como veis, se modificó el 27 de agosto, añade las palabras y pasivo a este precepto. Pero bueno, estas tres líneas sí que necesitan pararse un poco más porque hay que ver muchísimas cosas. Lo primero, hace alusión a un artículo que aún no hemos visto, el artículo 23. Hace alusión a las elecciones y hace alusión a qué es el sufragio activo y el sufragio pasivo. Venga, comenzamos con eso. El sufragio activo es el derecho a votar, ¿vale? Derecho a ir el día de las elecciones y introducir tu voto en la urna. El sufragio pasivo es el derecho a presentarte como candidato, a presentarte pues, como alcalde, como concejal, como diputado, diputado regional, diputado nacional. Luego hay que saber también diferenciar el tipo de elecciones que tenemos en España. En España podemos votar para las elecciones europeas, para las estatales o nacionales, regionales o autonómicas, locales o municipales. Bueno, ¿quién tiene derecho de sufragio activo y derecho de sufragio pasivo en las europeas? Pues esto la Constitución no regula mucho porque, entre otras cosas, cuando se hizo la Constitución ni siquiera estábamos dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, lo deja ahí todo muy abierto. Y únicamente si nos vamos a la normativa europea, pues en las elecciones europeas votan los españoles y los europeos que formen parte de la Unión Europea. Sabéis que se votan esos diputados del Parlamento Europeo. Vamos con las estatales. Mirad, en las estatales, tanto votar como presentarse solo pueden hacer españoles. Y ojo, cualquier tipo de españoles. Lo de la categoría superior que te da el ser español de origen solo tiene una cosa, que es lo que acabamos de ver, que si tú eres español de origen, el único derecho de más que tienes sobre un español que tenga la nacionalidad derivada es que no se te puede privar de tu nacionalidad. En el resto son todos los derechos exactamente igual. A los españoles de origen el único derecho que se les da
sobre los derivados es eso, nadie te podrá privar de tu nacionalidad. Por lo tanto, en las estatales tienen derecho a votar y derecho a presentarse españoles, ya os digo, tanto de origen como derivados. En las regionales o autonómicas, lo mismo, españoles, derecho de sufragio activo, españoles, derecho de sufragio pasivo. Ahora, en las locales o municipales, en este caso, el derecho de sufragio activo, que es ese derecho a votar, lo tienen españoles y extranjeros, pero en este caso se requiere reciprocidad. Es decir, si yo dejo que un mexicano vote en las elecciones municipales en España, México tiene que dejar que un español vote en las elecciones municipales en México. ¿Lo veis? La reciprocidad es eso. Yo te dejo, pero a cambio de que tú también me dejes. Es un derecho recíproco. Igualmente con el derecho tanto a votar como con el derecho a presentarse. Lo que ocurre es que este derecho a presentarse de los extranjeros en las elecciones municipales no se tiene desde que se hizo la Constitución, desde el 78, sino desde que se reformó, desde 1992. De hecho, esa reforma, ya os he dicho varias veces, lo único que incluye es el precepto y pasivo. Entonces, esa es la reforma de la Constitución. Se reformó por primera vez la Constitución para dejar que los extranjeros pudieran presentarse en las elecciones municipales, es decir, pudieran ser candidatos a alcalde, candidatos a concejales en las elecciones municipales. Pero igual, ¿lo veis? Con reciprocidad. Yo dejo que un mexicano se presente como concejal, como candidato a concejal en España y tú tienes que dejar que un español se pueda presentar también como candidato a concejal en México, ¿vale? Esa reciprocidad. Ya os expliqué en la anterior clase que todo esto se debía a la entrada a la firma del Tratado de Maastricht, a la libertad de circulación y demás, y es una de las cosas que se derivan de ese Tratado de Maastricht. Bueno, veis que aquí este artículo 13 nos lo liga con el artículo 23. Esto es lo que siempre os digo que tenéis que conocer como los artículos del 3. Son 3 artículos que van totalmente ligados. El 13, que justo más claro, te lleva al artículo 23. El 23, que os dice, asimismo tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes, ¿vale? Y el 103.3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública y demás. Bueno, pues el 23 y el 103 os habla de dos conceptos que vamos a introducir ahora mismo. Fijaros, el 13 nos hablaba de cargo público, cómo ser político, ¿vale? Y os dice, para ser político, para poderte presentar, pues tienes que respetar lo que diga el 23. ¿Qué dice el 23? El 23 lo que nos está diciendo es que hay un principio que regula la elección de los cargos públicos y de los funcionarios, que es ese principio de igualdad. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades para poder acceder a un cargo público, ¿vale? Poder presentarnos a esas elecciones o poder acceder a una función pública, ¿vale? Entonces, el artículo 23 lo que nos está diciendo es ese principio de igualdad. Y el 103 nos habla solo de los funcionarios y en este caso nos dice que al principio de igualdad que venía en el 23 hay que añadirles el de mérito y capacidad. Cuidado porque esto se repite muchísimo en todas las oposiciones. ¿Cuáles son los principios constitucionales de acceso a la función pública? Claro que estamos preparando una oposición, por lo tanto, esto es lo que nosotros queremos, convertirnos en funcionarios, ¿vale? Por lo tanto, si os preguntan cuáles son esos principios constitucionales, esos principios son igualdad, mérito y capacidad, ¿vale? Ahora, si os preguntan cuáles son los principios del artículo 23, solo igualdad. Si os preguntan cuáles son los artículos del 103, los principios del 103, mérito y capacidad. Luego ya sabéis que el TREBET, el Estatuto Básico del Empleado Público, añade otro que es el de publicidad. Seguimos avanzando en el artículo 13 y nos vamos al 13.3, la extradición. Bueno, no sé si sabéis qué es la extradición, pero extraditar a alguien pues es mandar un delincuente a su país para que sea juzgado allí. Pues la extradición os dice lo mismo, tiene que ser recíproco. Es decir, si España va a mandar delincuentes a Francia, a los delincuentes de Francia que consiga capturar aquí, Francia también tiene que mandarnos a nuestros delincuentes para que nosotros les podamos juzgar así. Esa es la extradición. Es cierto que todo esto, con la entrada de la Unión Europea, entre países de la Unión Europea, es un poco más raro. Hay países con los que no tenemos estos convenios de extradición porque no hay reciprocidad, quizás el que más os suene, que probablemente podáis haber oído hablar de él, es Brasil.
con Brasil no hay tratado de extradición, entonces a no ser que sean delitos considerados delitos contra la humanidad o delitos que atenten contra las personas humanas, pues en ese caso no hay tratado de extradición. Eso quiere decir que si vosotros robáis y os vais a Brasil, pues aunque os pillen mientras estéis en Brasil, no os van a poder extraditar, porque son delitos solo económicos. Cuidado con esto, que es muy importante, ¿vale? Se concederá, recordad que hace poquito tuvimos una pregunta en el INAH, esas preguntas que os suelen colgar en las redes sociales del INAH, y os decía que la extradición se concede por un tratado que firmamos por ese país o por una ley, ¿vale? Tratado o ley. Y ya os digo, sí que exige reciprocidad. Y esta frase os la preguntan también mucho. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. Esto es una cosa que en España tenemos muy clara. Una cosa son delitos políticos y otra cosa es el terrorismo. El terrorismo es matar a personas y da igual que digas que las matas por ideas políticas. Aunque mates a una persona por ideas políticas, sigue siendo terrorismo, ¿vale? De hecho, en España los delitos políticos no existen, desaparecieron, en el Código Penal ya no existe ese concepto de delitos políticos. El terrorismo es terrorismo y los delitos políticos, ya os digo, no vale encubrir el terrorismo, el matar a una persona o el hacer un acto terrorista por una idea política. Siempre os pongo aquí un ejemplo. Imaginaros, me voy en este caso a Cuba. Bueno, pues imaginaros que un cubano intenta matar a Castro. Bueno, pues viene a España y pide en España que no se le extradite. Le localizamos y decimos, oiga, que a usted le están buscando en Cuba y le vamos a mandar para Cuba para que se le pueda juzgar. Bueno, pues como lo que ha intentado es matar al presidente, nosotros sí le extraditamos. Ahora, imaginaros que lo que ha hecho esta persona es escribir en contra de las ideas políticas de Castro. Bueno, pues en ese caso estaríamos considerando unos delitos políticos que ya os digo que los considera Cuba porque nosotros aquí no tenemos ese concepto de delitos políticos. Bueno, pues cuando Cuba nos pida que mandemos en base a ese tratado de extradición que hemos firmado, que mandemos a esa persona a Cuba para ser juzgado, nosotros le diremos que no, porque nosotros no extraditamos a nadie en base a delitos políticos. Y la última parte, aquí lo tenéis, el punto 4, 13.4. La ley establece los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas, aquí os he puesto, una apátrida es una persona que no tiene nacionalidad, no tiene ninguna nacionalidad, pues porque a lo mejor el país de donde venía se la ha quitado o cualquier otra cosa o su país ha desaparecido. Podrán gozar del derecho de asilo en España. Veis que el derecho de asilo tampoco exige reciprocidad, porque aquí habla de que las leyes de asilo son leyes españolas y no tenemos que ponernos de acuerdo con nadie. Siempre os comento que en esto de los apátridas tenéis ahí una película muy buena para determinar o para que podáis ver un ejemplo muy bueno de que es una apátrida, que es La Terminal. No sé si os acordáis esa película de Tom Hanks. Fijaros lo que le pasa a él. Está basada, bueno, no sé si basada en hechos reales, pero bueno, es la época esta de todas las guerras de la antigua Yugoslavia. Mientras él está en Estados Unidos, su país desaparece. Entonces, como su país ha desaparecido, él se convierte en una apátrida, una persona sin nacionalidad. Y como al final los derechos de una persona se los está dando su nacionalidad, el grueso gordo de los derechos que tenemos es porque pertenecemos a un país o a otro, pues él se queda sin esos derechos. Os la recomiendo para estos días porque ya os digo que os puede aclarar mucho sobre esa figura de la apátrida. Bueno, y aquí lo último que tenéis en este primer capítulo es una recopilación de cuándo se necesita o cuándo no se necesita reciprocidad. Os recuerdo, para la nacionalidad, los tratados de doble nacionalidad, no se exige reciprocidad. Para el derecho de sufragio sí se exige reciprocidad. Para la extradición sí se exige reciprocidad. Y para el asilo no se exige reciprocidad. Bueno, dejamos esta primera parte aquí, que ya os he dicho que íbamos a ver en este primer vídeo el capítulo primero, y en un segundo vídeo entraremos en el capítulo segundo y en el capítulo tercero.